principalmente. Histórico, tiene que ver con muchas cosas que tienen, están relacionadas con el origen de la iglesia, ¿verdad? Y algunos de los que están aquí les gusta la historia. ¿Cuánto les gusta la historia? Solo un hermano, dos, tres, cuatro. ¿No? Entonces la historia, hermano, es algo apasionante, porque la historia nos enseña tantas cosas que tiene que ver no solamente con lo que es, digamos, las personas, sino con los hechos que se dan alrededor de determinadas circunstancias, determinados momentos, en los cuales las personas tienen un aspecto o tienen algo, una relevancia, digamos, en la vida de la sociedad. Por ejemplo, ustedes y yo, que estamos viviendo en este tiempo, también estamos desarrollando algo histórico. Porque para mí, si bien es cierto, se escribió este libro, pero el libro de los hechos no se ha terminado de escribir. Porque todos nosotros estamos haciendo historia bíblica. Y por lo tanto, aunque no aparece aquí escrito, todas las cosas que suceden alrededor de la iglesia, imagínense, clase de libros tendríamos del libro de los hechos, porque todo lo que nosotros hacemos son hechos que tienen que ver con la iglesia, ¿verdad? Aunque sí, como vamos a ver más adelante, el libro se reconoce como el Hechos de los Apóstoles. Tiene otros nombres, ¿verdad? Pero ahorita vamos a comenzar. Inicia que no hay una forma mejor de poder estudiar un libro que estudiar el libro mismo. El libro, ¿verdad? Leer, dice, leer el mismo libro. Leer el mismo libro, leer. Ahora, cuando habla de la introducción, que me parece que el inicio tiene que ver con el carácter del libro, ¿verdad? El autor. Recuerden que a veces el autor es muy importante para conocer las circunstancias de dónde sale esta persona, quién es, qué es lo que vivió, qué es lo que hizo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para poder escribir un libro. No cualquier persona puede escribir un libro. Tiene que tener cierta técnica, ¿no? Conocer ciertas reglas de, digamos, de gramática, de estilo, de escritura, etcétera. El idioma incluso, para poder escribir, ¿verdad? Así que el libro es único en todo el Nuevo Testamento. Digamos que se conoce que es la continuación del libro de Lucas. ¿Por qué decimos que el libro de Lucas? Porque recuerden que en ninguna parte aparece, en el versículo 1 dice del capítulo 1, estimado Teófilo, en mi primer tratado, ¿quién está hablando ahí? ¿Cuál fue el primer tratado? El libro de Lucas, ¿verdad? Hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, se puede entender que esta es una continuación del libro del Evangelio según San Lucas. Recuerde que Lucas, si ustedes me imagino que ya lo han estudiado o ya han escuchado en algunas predicaciones de sus pastores, que el libro de Lucas es un libro que, digamos, hizo una investigación tan grande, ¿verdad? Porque en el versículo 1 del libro de Lucas dice excelentísimo Teófilo. Y después dice en el libro capítulo 1 versículo 1 de los Hechos, dice estimado Teófilo. O sea, se está refiriendo a la misma persona, ¿verdad? O sea, dos cartas. Anteriormente las cartas, yo me acuerdo cuando, en mi época, cuando estaba muchacho, ¿verdad? Estaba niño, la gente se comunicaba por las cartas. Mandaban una carta, fíjate, a veces larguísima. Y más cuando vivía en otro lugar, que híjole, 6 de la tarde cuando llegaba una carta era una alegría. Ahora todo es teléfono. Ya no necesito yo mandarle una carta a mi hermana porque le hago, mando un texto y ya está, ¿verdad? O la llamo, o le hago un video. Pero antes no. Antes era diferente. Y todas las cartas siempre espero que al recibo de la presente te encuentres bien en unión de tu familia. Siempre eran todas las mismas. No cambiaba, ¿verdad? Sin embargo, nosotros miramos que aquí la introducción se parece a la misma. Estimado Teófilo, ¿verdad? Querido Teófilo, como sea que le haya llamado, ¿no? Entonces, la verdad es que él empieza a narrar unos hechos que él escuchó, porque él no fue discípulo de Jesús. Él escuchó y se cree que él anduvo haciendo investigación, anduvo de un lugar a otro tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué es que él hizo eso? No creas que fue por solamente porque, digamos, wow, qué tremendo este hombre, qué trabajo, qué hombre, cómo Dios lo había salvado. Es cierto, sin embargo, recuerda, hermano, que también para poder hacer este trabajo necesitaba cierta, digamos, dinero para poder vivir.
Y no solo eso, sino para hacer investigaciones y ir de un lugar a otro. Entonces, este Teófilo se cree que era la persona que lo soportaba a él. No sería la palabra correcta, ¿verdad? Lo patrocinaba, ¿verdad? Es que soportar en español es otra cosa, ¿verdad? Lo soporto, pero bueno. Ve, entonces, en el amor de Cristo. Entonces, dice que a ninguno de los otros evangelistas se le ocurrió continuar con la narración de la vida y las enseñanzas de Jesús con un segundo libro. A ninguno de ellos. Por eso para mí el libro de Lucas, a mí me gusta mucho el libro ¿cómo se llama? De Marcos. Pues porque usted se fija en Marcos, es el inicio, y de ahí toma muchas de las otras dos cartas de Mateo y de Juan, toman de la parte de la carta de, ¿cómo se llama? El Evangelio según San Marcos. Pero Lucas es diferente, es algo distinto. Era un hombre que ni siquiera era judío, ¿verdad? Entonces, la verdad es que como no era judío, lógicamente que no vamos a encontrar muchas cosas, digamos, desde el punto de vista teológico, sino que más que todo es investigativo, ¿verdad? Ahora dice, bueno, esto lo hablamos ya. Son un mismo tomo, una misma obra, ¿verdad? En la iglesia comenzó a ser edificada sobre la roca, bajo la dirección del Espíritu Santo. Sobre la roca, bajo la dirección del Espíritu Santo. La roca no la que está ahí en San Francisco, ¿verdad? La iglesia de la roca. ¿Ya han oído de esa iglesia? ¿No? De la roca y la roquita. Cristo, la roca. Eso. Entonces, de acuerdo con lo que dice Mateo 16:18. Ahora, la historia narrada en este libro puede considerarse dos formas. La primera, mirando al pasado, o sea, a los relatos de los evangelios, mirando al pasado. Y las promesas allí, perdón, en las promesas en los otros evangelios, se ven aquí ya cumplidas. ¿De qué forma? Con el descenso del Espíritu Santo. Jesús les dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen ahí la llegada del Espíritu Santo. Después de que donde estaban los discípulos, estaban escondidos. Cuando el Señor llegó y los miró, se llenaron de valentía, entonces ya empezaron a salir. Pero pasó el Señor con ellos 40 días. Y dijo, váyanse a Jerusalén y esperen ahí a venir el Espíritu Santo. Y a los 10 días, o sea, por eso se llama Pentecostés, porque son 50 días. Llegó el Espíritu Santo y cayó sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que se cumplió el descenso del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino el poder de la llegada del Espíritu Santo. Pues miramos nosotros ahí, dice que son milagros de gracia y milagros de juicio. Milagros de gracia y milagros de juicio. Y el punto B dice que la prueba de la resurrección de Jesús con que se cierran los evangelios. Aquí son corroboradas en abundancia, de acuerdo con la palabra de Cristo, que su resurrección sería la muestra más convincente de su misión que divina. Si usted lee, cuando usted lee el libro de los Hechos, empieza a decir que mientras estaban todos juntos, dijo Jesús que se fueran de Jerusalén. Dice el versículo 3, después de la muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. ¿Se fija lo que está diciendo, verdad? Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. No les habló que usted tiene que ser bautista, que tiene que ser pentecostal, nada de eso. Le digo del reino de los cielos. Por eso es que la roca es Cristo, ¿verdad? Les mandó que se fueran a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días, no dijo cuánto, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que llegaron a Jerusalén y subieron al aposento alto, donde se hallaban ya, dice el versículo 13, se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos estaban comiendo y bebiendo, no, oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres. No estaban las mujeres aparte, sino que estaban las mujeres ahí, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. ¿Cuántas personas hay? 120.
¿verdad? Que fueron los primeros que recibieron. Ahora, esos 120, hermanos, ojalá que no se me pase. Le voy a tratar creo que tengo un video donde aparece, donde está el acento alto, que lo voy a traer para que lo vean. Nosotros estuvimos ahí y es un lugar que dice uno, aquí se reunieron 120. Hay que subir una gradita, etc. Primero yo lo voy a encontrar, se lo voy a traer. Bien bonito. Entonces, dice, aquí se ven corroborados, ¿verdad? En abundancia, de acuerdo con la palabra de Cristo, de su resurrección, sería la muestra más convincente de su misión divina. Y punto B, las predicciones de Cristo sobre la persecución por causa de su nombre se cumplen aquí claramente, así como la gracia que Él les dio y el consuelo que recibirían bajo esa misma condición. O sea, en toda la historia empiezan a verse ahí que empieza la persecución. Porque al principio la iglesia estaba cómoda, todos estaban felices y contentos, iban al templo todos los días, pero de repente vino, ¿qué? La persecución. ¿Y cuál fue el propósito de la persecución? Para que todos ellos se fueran de Jerusalén, porque estaban tranquilos, ahí las viudas no estaban preocupadas porque sabían que tenían comida, ¿verdad? La gente que tenía dinero podía vender una casa y se lo daban a los apóstoles para que le dieran comida a la gente. Todo el mundo feliz, nadie quería trabajar. Entonces vino ¿verdad? La persecución y empezaron a salir y a visitar muchos otros pueblos alrededor. ¿Con qué propósito? Para predicar el evangelio, ¿verdad? Primero en Jerusalén, en Samaria, en Judea, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, la otra cosa es, el punto número dos, mirando hacia el futuro. La historia de este libro se puede ver mirando al pasado y ahora mirando al futuro. ¿Por qué? Porque mirando al futuro hacia las epístolas que están a continuación, ¿verdad? Este libro, digamos, es como una especie de introducción a las próximas epístolas. ¿Por qué? Porque presenta el establecimiento de la iglesia, su nacimiento, el crecimiento y la expansión. Si usted ve más adelante las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, etcétera, son cartas que están dirigidas a la iglesia. Ya la iglesia ya está establecida, ¿verdad? Lo que está haciendo Pablo es regando para que la iglesia crezca, ¿verdad? Y una vez que la iglesia crezca, se empieza a expandir. Y, por ejemplo, muchas iglesias se han expandido a través de la persecución, ¿verdad? Principalmente cuando vinieron los primeros agentes que vinieron de Europa para acá, en el barco ese que se llama Mayflower, venían, no creas que venían, vamos a ir a buscar ahí un país donde podamos estar tranquilos, vamos a comer sabroso. Venían, ellos tenían problemas de persecución en Inglaterra, porque allá el rey que existía había puesto la iglesia anglicana. Y entonces nadie quería que fuera ni anglicano, y entonces empezaron a salirse de allí, porque estaban siendo perseguidos, y se vinieron muchos para acá, a los Estados Unidos. De ahí comenzaron, principalmente los primeros que vinieron fueron los cuáqueros. Entre ellos, pues, los primeros que vinieron, una iglesia de Europa que se llamaban los cuáqueros. ¿Se acuerdan los cuáqueros? Lo que salen en la vela cuáquero. Por eso son los cuáqueros, ¿verdad? Los cuáqueros. Entonces, esa gente fueron prácticamente de los primeros que empezaron a venir aquí a los Estados Unidos y establecer las iglesias. Ahora, nosotros en Latinoamérica no sufrimos persecución, digamos, de esa forma. Sin embargo, cuando empezaron a llegar los primeros misioneros de aquí de los Estados Unidos y otra parte de Europa, porque, por ejemplo, en Nicaragua y otros países de Centroamérica, como más en Nicaragua, llegaron los primeros que llegaron, aún antes que llegaron los evangélicos, llegaron de la iglesia morava, ¿verdad? Los moravos que iban de Europa. Llegaron y se establecieron en la costa atlántica. Pero eso fue un grupo pequeño, que todavía pues no creció como ha crecido otra iglesia evangélica. Pero fueron de los primeros que llegaron. Entonces la gente no los quería, porque estaban en contra de la iglesia, que planteaba la iglesia católica. Y muchos hermanos también sufrieron, ¿qué? Mucha persecución, tal vez no que los mataban, ¿verdad? Ni los quemaban como los católicos en la época de la Inquisición, pero sí los trataban mal, les tiraban piedras, etcétera, muchas cosas, ¿no? A los hermanos que sufrieron. Pero bueno, entonces nos presenta también el ambiente político, sociocultural y religioso con el que se enfrentaban los cristianos, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Presenta la necesidad de contender por la fe y la doctrina. Contender, ¿qué quiere decir? Pelearse, digamos, ¿verdad? No pelearse en el sentido de darse la trompada,
sino defender lo que uno cree, ¿verdad? Y por eso es que el libro de los Hechos se puede dividir en varias formas, en cinco secciones principales. Primero, lo que es la introducción, cinco secciones principales, cinco. Número 5. ¿Te gusta el examen? ¿Qué? También pregunta el examen. Número, no yo tengo los exámenes, no sale de esa pregunta. Ajá. La introducción del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 1, versículo 11. Subrayen eso, qué importante. El origen de la iglesia en Jerusalén, del 1:12 al 8:3. El periodo de transición en Samaria, del 8:4 al 11:18. La misión alcanza a los gentiles, la misión paulina en Antioquía y el Imperio Romano, del 11:19 al 21:26. Y Pablo en prisión y su defensa en Cesarea y Roma, 21:27 al 28:31. ¿Eh? All right. Entonces, el punto 3 dice que también puede bosquejarse en forma lógica, conforme al desarrollo geográfico que Jesús les había dicho. ¿Cuál es? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, tiene lógica. No va a comenzar en la China cuando está comenzando en Jerusalén, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo en Jerusalén y después ¿a dónde? En toda Judea y después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque de ahí va a salir. Por eso es que nosotros somos judeos cristianos, porque de ahí salió todo, del judaísmo. Otra sugerencia dice que se puede bosquejar el libro es por sus personajes. Por sus personajes. Primera es Pedro, capítulo 1 al 5. Esteban, del 6 al 7. Bernabé y Felipe. Saulo, 8 al 12. Y Pablo, del 13 al 28. También otra forma de hacerlo es a través del nombre. Del nombre. Realmente al inicio el libro no tenía nombre. No tenía nombre. No tenía nombre. ¿Ah? El nombre. No tenía nombre. No tenía nombre. 4:1 es no tenía nombre. No tenía. No tenía nombre. Y el 4 nombres. El nombre, el 4 es nombre. Y el 4:1 es no tenía. No tenía nombre en realidad, como muchas cosas que aparecen en los evangelios. Hermanos, como creo que les dije la vez pasada, hay hay algunos libros de la Biblia que no. Estamos ya listos en la misma página. Entonces, al inicio la Biblia no tenía capítulo ni versículo, sino que todo era corrido, ¿verdad? Pero a veces, si usted se nota, en algunas partes de la escritura, como que lo que le pusieron capítulo y eso no tienen lógica, porque hay capítulos que lo cortan para seguirlo en el siguiente capítulo. No tiene sentido. La idea termina aquí para que siga en el otro, ¿verdad? Entonces, igual, no tenían nombre, ¿verdad? Entonces, cuando se hizo toda la revisión y todo, empezaron a escribir la Biblia en el Nuevo Testamento, entonces empezaron a ponerle nombre. ¿Quién fue el que le escribió? ¿Por qué le escribió? Etcétera, etcétera. Y dice, después recibe el nombre de los Hechos de los Apóstoles, a mediados del siglo II después de Cristo. ¿Cuál es el siglo II? Estamos hablando del año 200, ¿verdad? En el año 300 y algo, casi 400, se fundó la Iglesia Católica Romana. Y en el año 600 salió el Islam, donde ellos dijeron de que los judíos y los cristianos habían hecho un relajo. Por eso tenía que haber un tercero. Y ese mensajero fue el profeta Mahoma. Si usted lee el Corán, va a mirar que tienen cosas del judaísmo y cosas del cristianismo.
Qué locura. Pero bueno. Ok, después, y la razón de por qué fue llamado es porque el versículo 1:13 se dan los nombres de los apóstoles. Y dice lo que ya leí, los nombres de todos los apóstoles, ¿verdad? Por eso le llamaron los hechos de los apóstoles. Aunque si bien es cierto, aquí no aparecen muchos de los apóstoles que sufrieron martirio, porque hay unos que los mataron, hay otros que fueron a unos países que nosotros ni siquiera sabemos, pero allí estuvieron ellos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, ¿cómo fue que se llama este apóstol? En lugares como Etiopía, en lugares así, los veneran algunos de ellos, porque llegaron los apóstoles ahí, y hicieron un trabajo de evangelización a la gente, ¿verdad? Y muchos sufrieron, ¿verdad? Por ejemplo, por eso les digo yo que en el libro de los Hechos no aparecen los nombres de todos los apóstoles modernos, no los que salen aquí en la televisión, sino los apóstoles que, digamos, como gente que fueron a la China a evangelizar y murieron ahí en la China, muchos los mataron. Otros que fueron a otros países de África y también los mataron y hasta se los comieron. O sea, tanta gente que ha sufrido por causa del evangelio. No aparecen los nombres ahí, pues prácticamente como que hayan sido como unos apóstoles que murieron por la causa de Cristo, ¿verdad? Muchos pudieron haber dicho, dice el punto 4, ha sugerido que bien pudo haber sido llamado los hechos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo destaca más que los apóstoles. Y es cierto, ¿verdad? Aquí el trabajo de todo esto es obra del Espíritu Santo. Los hombres no han hecho nada. Si no fuera por el Espíritu, cocinaba todo el mundo. Porque desde el principio es que ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener poder. ¿Y cuál es el poder? Para predicar y hablar del Evangelio. La gente que confunde las cosas y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, cuando tengas usted el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos, ¿verdad? Después recibieron, dice, el Espíritu Santo. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua, otras lenguas, según el Espíritu los llevase a expresarse. No dice en lenguas, digamos, en lenguas que eran de lo que ellos hablaban, sino que otras lenguas, otros idiomas se entiende, que también son porque había gente de diferentes partes. Y la escritura lo confirma más adelante, cuando dice, en aquel tiempo vivían judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. O sea, es como que nosotros vayamos aquí y de repente estamos hablando y ya les conté incluso una vez una experiencia que hubo en una iglesia que se llama El Calvario, hace muchísimos años ahí en San Francisco, que llegó una señora de visita a la iglesia, no, perdón, al revés, llegó un señor de visita a la iglesia que era chino, pero claro, todo era en inglés, ¿no? Pero de repente alguien empezó a hablar en lengua y estaba hablando, y el hombre cuando terminó el culto, se le acercó a alguien que lo invitó y le dijo, mira, ¿y cómo es que esta señora sabe chino? No, le dice, ella no sabe chino. ¿Cómo no? Y se estaba hablando y estaba hablando en el idioma que yo le entiendo. ¿Quién hace eso? Yo le felicito. ¿Entiende? Porque Dios tenía un propósito para ese hombre. Igual, por ejemplo, cuando usted predica la palabra del Señor, lo hace que en español, para que la gente que hable el español entienda. Y si usted predica en inglés, o a lo mejor se le salen unas palabras en inglés y usted habla en inglés y a lo mejor una persona que no entiende el español, pero que habla bien inglés y entiende lo que usted le está diciendo. Hermano, es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Pero si usted empieza a hablarles lenguas, todas las lenguas habidas y por haber, no le va a entender nada. Pero Dios lo puede usar a usted para hablar en cualquier idioma, cualquier lengua. ¿Verdad? Por ejemplo, mire, cuando yo encuentro una gente que son de Samoa, yo siempre los saludo, ¿qué pasa? Y me quedan viendo, Pablo, pasa y puto, ¿cómo está? Y le digo, como no dígale a tú. ¿Sabes qué quiere decir eso? Dios te bendiga. Entonces me quedan viendo y me dicen, confesar.
¿Por qué? Porque quiere decir gracias. Entonces, cuando uno habla cosas que la gente entiende, yo no sé el idioma, pero ya sé por lo menos aprender cómo decir eso, ¿verdad? Para decirle Dios te bendiga. Y yo sé que si tal vez en ese momento el hombre no va a decir nada ni me va a hacer caso, pero a lo mejor más adelante Dios le habla a él a tu corazón y esa vida Dios la va a cambiar, ¿verdad? Pero yo no hablo de ese lenguaje. Sin embargo, le digo algo, ¿verdad? No me quedo callado, ¿verdad? Y, y hay otras cosas también, otro idioma que uno puede aprender a decir para que la gente pueda escuchar que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, entonces dice, el Espíritu Santo se hace mención de a él aproximado 51 veces. 51 veces. Y el autor de este libro sería Lucas, que Pablo lo refiere como el médico amado. El autor, el autor, el autor. Eso está en el 5. En el 5, sí, perdón, punto 5, el autor. El autor. Sí, el autor. Era médico, amigo y compañero del apóstol Pablo. Mire qué carrera la que tenía. Era médico, o sea, Pablo no se preocupaba que darle una pastilla, una aspirina y nada, porque ahí tenía el doctor. ¿Verdad? Era amigo, oiga, amigo ya es una relación muy cercana, ¿verdad? Y después dice compañero, porque andaban en diferentes lugares en el viaje. ¿Por qué andaba con Pablo? Porque Pablo andaba por todos lados. Pablo andaba fundando una iglesia aquí. O sea, por eso es que el apóstol Pablo, él dice, yo soy un apóstol de los últimos, pero soy un apóstol, porque Pablo anduvo levantando iglesias, ¿verdad? Dios me perdone porque voy a decir, pero no como los apóstoles modernos, que ahora están en su casa, ¿verdad? Y todo, pero en un apóstol, ese es el llamado. El apostolado no es solamente que estoy en la iglesia, el apóstol va por todos lados, alcanzando vidas, levantando gente, o sea, llevando un mensaje de salvación. No solo los misioneros, es un trabajo apostolar. El apóstol Pablo nos enseñó que él llegó a un lugar y abrió una iglesia y dejó a alguien encargado, ¿verdad? Como el caso de Timoteo. Y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que es un trabajo tremendo, ¿no? Que él hizo. Así que uno de sus saludos a los de Pablo, perdón, uno de sus saludos a los de Pablo en las epístolas escritas desde la iglesia desde Roma, perdón, a la iglesia en Colosenses 4. Vamos a ver si tengo esa parte de la Biblia, si no me la llevamos. Colosenses 4. Dice 4:14. Dice, los saluda Lucas, el médico amado. De ahí está, mire, está tremendo, ¿verdad? Así que, si algunas hermanas quisieran un día tener un bebé, le ponen el tepajo. Dice el versículo 12, un varón, tepajo. Salen unos nombres ahí todos rarísimos. Pero bueno. Así que dice 14, los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Así que ahí está la referencia, ¿verdad? Yo conocí un muchacho que le decían Epafrodito, en Filemón, versículo 24 también. Punto 3, 5:3. El testimonio interno de su autoría se encuentra en las siguientes citas. Hechos 16:10, que estamos tratando de encontrar si realmente fue Lucas el que escribió esto, ¿ya? Hechos 16, del 10 al 17. Del 10. ¿Quién me encontró? Nadie. ¿Nadie encontró ya? Lo encontré más rápido en mi Biblia. Dice, Hechos 16, del 10 al 17. Dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos había llamado a anunciarles el Evangelio. ¿Sabe dónde queda Macedonia? Macedonia existe todavía en Europa. Es el lugar donde nació Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Pues se llama el Macedonio, le llamaban. Nos embarcamos a Troas,
Troas es otra ciudad también en una isla. ¿Se acuerdan ustedes de lo que es ¿cómo se llamaba el gigante? No, fue el nombre. Había una gran estatua donde para entrar a ese lugar, a la ciudad de Troas, tenían que pasar los barcos en medio. ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo, Troas. Ahí me voy a acordar. Dice, de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Y en esta ciudad tuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Ahí nos sentamos y tratábamos conversación con las mujeres ahí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Dice, versículo 15, cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense aquí, allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Y por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de mucha ganancia. La joven venía entre nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Imagínate. Entonces está tratando ahí del testimonio de él mismo. ¿Por qué le está escribiendo el libro? Y está hablando de que fue con Pablo a determinado lugar aquí y allá para poder llegar a esa experiencia que tuvieron con esta mujer. ¿Verdad? Ahora, en estos pasajes nos indica de que se encontraba con Pablo en un momento en el segundo y tercer viaje misionero de Pablo, sobre todo cuando iban para Roma. Así que la tradición de la iglesia después del año 60, después de Cristo, indica que el libro fue aceptado como tal, o sea, que él lo había escrito. Y la fecha, la fecha, número 6 es la fecha. Es aceptado que fue escrito entre el año 60 al 62 después de Cristo. Versículo punto 6.2 cubre un periodo de unos 30 años aproximadamente, del 34 al 72. Y el destinatario, como ya hablamos, se llamaba Teófilo. El destinatario, o sea, quien iba dirigido el libro. Es Teófilo, que quiere decir amante de Dios o amado por Dios. ¿Ustedes saben qué significa su nombre? ¿Ah? ¿No? No saben qué significa su nombre. Nunca lo han buscado. ¿Ah? ¿No? Yo sí sé qué significa mi nombre. Mi nombre es un nombre ruso. Mi nombre es ruso. Se llama Iván. Y significa escogido por Dios. Un poquito, ¿no? ¿Verdad? Eso significa ruso. Ah, imagínese. Luisito es glorioso en batalla. Pero es Luis, pues otro nombre. Luis. Pero cada uno de, si usted lo puede investigar, va a averiguar qué significa su nombre. Dígame usted. Ajá. Un cantar del cielo. Ah, un cantar de cielo. Altar. Altar, imagínense, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? A no que a veces le ponen unos nombres todos rarísimos a los niños. Como decía Cantinflas, Nepomuceno. Qué terrible el nombre tan feo, ¿verdad? Yo conocí una señora en una clínica donde yo trabajaba que tenía dos niñas, mujercitas. A una le puso Naté y la otra Laté. Por el amor de Dios. Muy bien, mamá. Leslie. Es como hay una señora que yo conocí que era cristiana, le puso el nombre a la niña, ¿cómo que se llamaba la mujer que? Betsabe. Híjole. Wow. Por favor. O sea, salen unos nombres todos. No leía la Biblia. No la leí. Entonces, hermano, 7.2 sería el primero en recibir este tratado, así como lo fue el Evangelio de Lucas. Teófilo fue el primero que recibió este tratado.
La Biblia no dice mucho de él. Se deduce que era un hombre conocido por Lucas, como hemos dicho, y según los historiadores dice que era un hombre que probablemente tenía dinero para poder, digamos, lo que llama patrocinar, sería la palabra más correcta, patrocinar a Lucas para que hiciera todo este trabajo de investigación, ¿verdad? Quiere decir que este Teófilo se ha de haber convertido al Evangelio y él quería saber. Teófilo no es un hombre judío, ese es un hombre, puede ser romano, etcétera, ¿verdad? Para poder haber recibido a Cristo como su Salvador y quería saber cuál era la situación, cómo estaba eso. Y qué mejor forma de encontrar a alguien que fuera un hombre estudioso, que sabía cómo iba a investigar, qué iba a preguntar. Y se cree que incluso hasta Lucas fue a entrevistar a María, que cree que todavía está viva cuando Lucas la entrevistó, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque aparece en el Santo Evangelio según San Lucas. El tema y propósito del libro. Tema y propósito. El tema es el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia. Especialmente o particularmente su transición, o sea, el cambio del judaísmo hacia lo que es la gentilidad cristiana. O sea, de los judíos a los gentiles. Pero más que los gentiles ya convertidos al cristianismo. Recuerden que el cristianismo se llama así ¿por quién? Por Cristo, ¿verdad? Por Jesús, el Mesías. Entonces, nosotros todos deberíamos de tener apellido cristiano. Así que cuando sea ciudadano, usted se pone cristiano. Va a quedar con Cristiano Ronaldo. Ok. 8.2, el propósito fue confirmar la fe personal de Teófilo. Fíjate lo que estamos hablando, confirmar la fe de Teófilo, ¿verdad? Punto 3, proveyendo un relato histórico, inteligible, o sea, inteligente, acerca de la revelación de Dios a los hombres en la obra de Cristo, por medio de su carrera personal, o sea, su vida y las acciones de la iglesia. Recuerden que los dos libros están complementados uno al otro. En uno, la vida de Cristo. Y en el otro, ¿qué? Hermanito, pase adelante. Y en el otro, ¿qué? Las acciones de la iglesia. En la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia? Etcétera, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas son importantísimas. Son importantísimas. Son importantísimas. Entonces, dice punto 9, versículo o verso clave, y la palabra clave está en 8, perdón, en Hechos 1, 1. Pero cuando venga sobre usted el Espíritu Santo recibirá ¿quién? Poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Recuerden que ese poder, hermano, el Señor Jesucristo lo cambió a la iglesia. Porque Jesús le dijo que la iglesia iba a poder desatar lo que desatara aquí en la tierra, iba a ser desatado en los cielos. Lo que desatara aquí también iba a ser desatado. Recuerden, ese poder, hermano, el Señor Jesucristo se lo transmitió a la iglesia, no a una persona en particular. Porque hay gente que cree que tal vez que en Roma, por eso que el Papa, primer Papa que se llamaba Pedro y después los otros papas, ningún poder tiene. Fue a través de la presencia del Espíritu Santo es que se dio el poder. Por eso la iglesia, cuando la iglesia está reunida, junta, todos estamos adorando juntos y todos estamos alabando al Señor, y estamos, el poder del Espíritu Santo puede llegar y tocar los corazones. Pero no es porque diga el hermano, y cae, y reciban, y cayó, y hay unos que tiran agua. Yo miré una vez un video de un hombre que era, estaba predicando, reciba el Espíritu, y agarró un vaso de agua, una botella de agua que él tenía y la gente, y después se le acabó el agua y agarró otra botella, y cuando ya no tenía, agarró una manguera y empezó a regalar el amor de Dios.
Por favor, hermano, querido. Y no crean que lo estoy diciendo por molestar, ni para ofender a nadie. Pero es la verdad, ahí salió en los videos. Salió en un video eso. ¿Qué hace eso? Perjudica el evangelio de Cristo. Amén, así es. Perjudica a la iglesia. Porque se burla la gente de uno. ¿Verdad? Y esa que salen también bailando a veces en la iglesia. ¿Verdad? ¿Lo han visto? Que salen corriendo uno, porque ahora dice que la corrida es santa. Que la risa, salió un pastor diciendo que había una risa santa. Y la gente, todo el mundo en risa en la iglesia. Por el amor de Cristo. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que uno cree, ¿verdad? Entonces la palabra clave es testigo. Testigo. La palabra clave es testigo. ¿Cuántos testigos hay aquí? Testigos de Jehová. Bueno, la verdad es que todos somos testigos de Jehová, pero no como los de ellos, ¿verdad? Pero todos tenemos que testificar de Jehová, de Dios. Ese es el nombre de él, no es porque la hayan inventado ellos, su nombre es Jehová. ¿Ves? Nosotros antes cuando estábamos en el edificio anterior, hace unos cuantos años, 2 años, teníamos en la pared, decía, yo soy la luz del mundo. Pero cuando salió los problemas, la luz del mundo, le tuve que quitar lo que dice del mundo, sino que solo dejamos yo soy la luz para evitarnos esos problemas, ¿verdad? Para que no vayan a decir, ah, mi hermano es de la luz del mundo, nos van a echar preso a mí, a que ando buscando a mí. Entonces mejor lo quito. Solo hay que ver con la luz. Solo la luz, con el poste. Ok, entonces se repite más de 30 veces en el libro, dice, más de 30 veces. Ok, vamos a ver los mapas, ¿verdad? En el libro de texto, usted lo puede ver más adelante. Voy a tratar de conseguir una slide de eso, una proyección. 10:1, la iglesia comenzó en Jerusalén. No en San Mateo, sino en Jerusalén, ¿verdad? Y extendiéndose hasta toda Judea y Samaria, alcanzando casi todo el imperio romano. Casi todo el imperio romano. Perdón, un segundito. Luz, mira este mensaje, por favor. Casi todo el imperio romano, ¿verdad? Casi todo el imperio romano. 10:2, Pablo y los hermanos dejaban establecida la iglesia gentil sobre una base firme. ¿Cuál es la base firme? Jesucristo. Y formulada ya la esencia de la teología cristiana de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Hermano, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Cristo. En él está basado todo. No es que seamos de una iglesia así, una iglesia allá, que tengamos esto, que seamos excelentes hermanos, nada de eso. Aunque tengamos un buen templo, nada de eso. Cristo es el fundamento de todo. Y a veces se nos olvida, y por eso tenemos que estarlo recordando, ¿verdad? Para que no se nos olvide. ¿Qué? Dice, y Pablo y sus hermanos, dejaban establecida la iglesia gentil sobre la base firme, que ahora le damos, ¿verdad? Y punto 11 dice, personaje sobresaliente del libro, Pedro. Peter. El hermano Peter. Su nombre literalmente significa piedrecilla, o sea, una piedra chiquita. ¿Quién se llama Pedro aquí? Aquí no hay ningún Pedro. Ah. Ok. Es uno de los 12 discípulos seleccionados por Jesús y uno de los más cercanos, junto con Juan y Jacob, o sea, los hijos de Zebedeo. Esos eran los hijos de él. Wow, deben sido fuertes. Deben ser de aquella gente que solo miraba a uno y ya estaban encendidos.
Pero mire cómo cambió Dios a Juan, ¿verdad? Que se convirtió en el apóstol del amor. Wow, qué tremendo. Fue líder de la iglesia judeo-cristiana. Vamos a ver, capítulo 1, 15. Uno de estos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos, eran como 120. Ahí comienza. No es que Pedro era el, digamos, el papa, pues. Después el capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5, versículo 1 al 11, nos habla de que había un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Entonces, ¿quién fue el que salió en escena ahí? Pedro. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Ya respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo a poner a prueba al Espíritu Santo? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido. Ellos te sacarán aquí también. Al instante cayó muerto. Claro, con esa autoridad, olvídate. Pedro le dijo, ¿te vas a morir ya? No le dijo eso. Inmediatamente el Señor se encargó de ella, al igual que a su marido. ¿Por qué permitiste a Satanás que entrara en ti para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte de su dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Oye, con solo las palabras. Porque le mintió a quién? El Espíritu Santo. Dice, entró, entonces lo envolvieron, unos jóvenes que estaban ahí, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Por eso hay que estar bien con los jóvenes, ¿verdad? Porque son los sepultureros. Si no lo dejan a uno tirado, ¿verdad? Así que, hermano, ahí nos demuestra que Pedro realmente fue líder, ¿verdad? Y la otra que dice, predicó el primer sermón después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. El primer que sermón. Y ese sermón fue que tremendo, ¿verdad? Amén. Así que yo creo que ya son las 8, vamos a tomar un break para continuar después. Gloria a Dios. Dale. Ya estuve. Solo quiero. No, no trae. Ahí, Voy a ir de último para ser como un hermano, y él se acabó el todavía, que lo van a sacar más de lo que ¿Cómo así? ¿Cómo está? Vaya, ya nadie se la puede robar. Ay, Dios. Está buscando tu nombre, ¿verdad? Sí, muchacho. Hermana. Mire, será ahora que el cambio y mire la
Vamos a tomar otra. Vamos a pasar aquí. Igual es Yo soy de San Francisco. Ya está. Sí, porque no debiera ser. No, sí tiene, todavía. Ah, bien, Es que lo se llama sí, con el palo practicando. ¿Cómo estamos? Por favor. Al 100. Bueno, emisión después. Emisión No sé lo que va a hacer. Bueno, cierto, esa se lo ya lleno por la ahorita para que no le Vamos. Ya me quedé bueno, ya. Aquí te van a regañar. Ay, duro. Gracias, hermanito. Gracias. Quítale un punto por favor. Voy a quitar a usted también, voy a decirle. Y le acabo de mandar. Sí, le vamos a poner a usted también. O sea, a ver si le gusta a la niña azul. Sí, Para que se deje crecer la buena. Con el que le ayuda para que no se le corten los dedos. Claro, aquí no sé. Alguien no se lo mandó, se lo mandó a la hermana. Aquí te mandaron el examen, ¿verdad? No. ¿El examen? Sí. Sí. ¿Me lo pueden mandar? ¿Cómo? No. ¿A quién se lo mandaron por mensaje? ¿Por mensaje? A mí me lo mandó el hermano por correo. Para imprimirle una copia de hermano. Mensaje. Se lo mandaron por correo. Oh.
Por favor, todavía no han pedido con su bota, por favor. El patrocinador, de Lucas, patrocinador como Lucas, por favor. Yo ahora hacía comer una calle para Estaba en la iglesia. Estaba en la iglesia. Pero bueno, sí. Se la mandé así que usted le contara, ¿no? Sí, muchos me dijeron que por eso no sé. Pero entonces no había que pensar. Por eso es que le mandé eso. Sí, personas, si lo digo cada una como una área uno y el de 40 lo tengo, pero no, ese no lo trabajamos. Por si que ese me va a funcionar. Pero sí dice que ¿Cómo está? Sí. Voy a parar yo también. Sí, hasta luego. Por favor. Listo por miércoles. Vamos a probar la luz que puso Esteban. La probamos. A ver si nos Alguna es el ID. Es más, no culpa poco. Vamos a ver cómo se llama. No, está pues me voy a. es esta clase, ¿verdad? Dale, Ana, ¿no tiene cambio? No, ¿Y usted, varón? Para el café. Ah, eso se los pago. Blanco y es como una pirámide. Para quedar y luego si no ven la puerta tiene que ponerlo.
Oh, voy a hacer un llama. Yo por eso yo tenía una computadora de un monitor, tenía 17 pulgadas, el profesor de todo, el mouse que me había puesto era El mouse, pero no metí también el keyboard. Porque me pedí, pero no pedí nada. Porque tengo 2 prints, pero todo el día. es que le no te la idea porque no me me reflejo. Y el hermano se le dijo, cuando vi la mano, que está arriba, terminó el recuerdo y yo, hicieron pan, el horno que hacían antes, las cositas que tenía arriba, muy tradicionales. ¿Cuál? La manta, la que la cubría. Oye, Sí, ya no se mira eso de que mi amor la iglesia antes cubrían así el pan. Esta manta tenía como algo botado. no trae mucho No había visto de aquí una mantilla que tenía como una estrella de tenía una cosita botada. No, con esa sensación de satisfacción de haber Pero, o sea, con cualquier movimiento es como que se me pierde. Por ese año abajo, me sigo acá. Pero simbólico. Pero como no tengo pandemia, ya que no sé por qué cambió. De ahí porque se llaman cositas de la tercera. Pero nosotros tenemos de ya. Sí. Digamos, después se hicieron muy populares, muy práctico. No está con eso de- Sí. No, perdón, teníamos solo los mesitas. El partito lo usábamos para Sino que sí. Pero sí, la más tiene más luz. Y la que la que cocina. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Dos cosas. ¿Están todavía ahí, hermana Cecia? Hermana Maricel, hermana Carla. Aquí estoy, hermano. ¿Están ahí? Bien, ¿sabes? Amén, aquí estamos. Ok, vamos a adelantar para ir terminando ya. Quedamos en la siguiente página, que está el inciso E. Dice que recibió revelación por parte de Dios de los gentiles. También sería parte del reino de Dios y fue parte del evento. ¿De quién está hablando? De Píleo, ¿verdad? Y escribió 2 cartas para la iglesia, primera y segunda de Pedro. Inciso G, el mensaje de Pedro demuestra que el cristianismo es cumplimiento de las profecías. Recuerden lo que dice en Hechos 2. Dice, esto lo he dicho por el profeta Joel, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, o sobre toda carne, dicen otras versiones.
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus hijos verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. En estos días derramaré mi espíritu sobre todos mis siervos y mis siervas, y quienes también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, se verán señales de sangre, de fuego, de vapor, de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Te fijas? Hace poco hubo un alboroto ahí porque dicen que la luna se había pura sangre. No sé si miraron las noticias. La luna sangre, pura sangre, que viene el juicio. La gente. Nadie sabe cuándo va a ser el día del juicio. No sabemos si puede ser hoy en la noche. Estamos acostados, pero el Señor viene. ¿Verdad? Si estamos preparados, pues nos vamos con Él. Si no, pues a sufrir la tribulación. Pero la verdad es que hay que estar listos, ¿verdad? Porque después vamos con otro hombre que se llama Felipe. Como un buen salvadoreño diríamos Felipe. 11:2 se llama Felipe, con F. Felipe. Felipe fue uno de los 7 diáconos, o sea, los que servían las mesas. No el diácono que, hermanito, siéntese bien. Esos diáconos no, Dios mío. Esos diáconos que, hay unos diáconos que son pero bravos, ¿verdad? Señor, más bravo que el pastor. Sí, no, usted lo mira bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando recién convertido en la iglesia, al que yo digo, que los muchachos se fueron a jugar al parque al otro lado de la calle, ¿verdad? Que había un parque ahí y se fueron a jugar basquetbol y todo. Y yo fui donde ellos y digo, hey, váyanse para adentro, estamos en la iglesia. Y después me puse a pensar, ya estoy como los diáconos de eso que tal. Pero la verdad es esa, ¿no? Hay diáconos que son muy en. Pero aquí no eran servidores de las mesas. Diácono es la persona que apoya, que sí. Que eran escogidos para servir la distribución de las cosas de la iglesia. O sea, hermanitos, ya tienen, ¿cuánto le faltan las tortillas? Venga, pues aquí. Era un hombre destacado, dice, lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire qué bonito, lleno de fe y del Espíritu Santo. Fue el primer mártir de la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 7:58. El mensaje de Esteban exponía que la historia de Israel estaba apuntada al establecimiento del nuevo pacto, la gracia de Cristo. La gracia de Cristo. ¿Dónde queda? ¿Cuánta bien eso, no? Después vamos con Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación o consolador. ¿Cuántos Bernabé hay aquí? Ninguno. Su nombre verdadero era José, de acuerdo con Hechos 4:36. 4:36. Dice, así fue como José, un levita de Chipre, quien los apóstoles apodaban Bernabé. O sea, era el apodo que él tenía, Bernabé. Su nombre era José, ¿verdad? Como los apodos que le ponen a la gente. ¿Verdad? ¿Se han fijado que hasta en las iglesias a veces? Yo conocí un hermano que le decían aleluya. Hermano capitán. Ese hermano para todo decía aleluya. Se le decían aleluya. No hay la gente que inventar. Gracias, hermano. Sí. Su nombre, era un levita natural de Chipre. Fue el mentor de Pablo cuando era recién convertido. Mire qué bonito eso, ¿verdad? Fue el mentor de Pablo. Era supervisor y maestro en la iglesia de Antioquía. Supervisor y maestro. No era diácono. ¿Ah? No, ese era maestro de la escuela dominical. Supervisor. Era como el superintendente de la escuela dominical. No, supervisor, digamos, como encargado, ¿no? Y se fue apartado por el Espíritu Santo junto con Pablo para servir, a salir de Jerusalén e ir a otros lugares y proclamar el Evangelio, o sea, el trabajo misionero, de acuerdo con Hechos 13 en adelante. Después,
Felipe. Malo aquí, ¿verdad? Perdón, el primero era Esteban. Esteban, el primero era Esteban. Corríjalo, por favor, que dice mal. Ese fue un error de typing de la secretaria. Felipe, el evangelista. Esteban de Jesús. Conocido como el evangelista. A ver, sigamos hermanito para que no nos agarre el nombre. O sea, la 11.2 era Esteban. Y el 11.4 es Felipe. El primero era Esteban. 11.2 Esteban. Y después era Felipe. 11.4 es Felipe, conocido como el evangelista, de acuerdo a Hechos 21. Era uno de los 7 diáconos de buena reputación y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, dice la Biblia, de acuerdo con Hechos 6. Evangelizó Samaria e hizo muchos milagros y logró la conversión de muchos. Su nombre es Pablo. El original es Saulo. No como Saulo de Toro, sino Saulo. El nombre es Pablo. Fue criado en el estricto sistema de la ley mosaica y educado fariseo 100%. Es que dice, yo soy pentecostés. De hueso colorado. ¿Verdad? Es cierto, hay gente que así es, no, yo soy otro evangelio. Bueno, pues no, perdón, pues no. Hay algunas iglesias donde la gente que sirve siempre van de corbata, todo uniformado. Todo. Qué bonito, ¿verdad? Eso depende, ¿no? De la iglesia, si hay gente que sirva en nuestra iglesia. Todo uniformado. ¿Verdad? Todo de uniforme. Y entonces ya como que fuera un ejército. Pero mira bonito, ¿no? Pero sin embargo, hermano, debemos de estar conscientes siempre de que nosotros no podemos caer en cierta legalidad, ¿verdad? Tenemos que buscar de Dios primero, ¿no? Claro, el ministro y el pastor siempre deben andar bien presentados. No pueden andar todos desastrosos, es otra cosa, ¿verdad? No que voy a ir a predicar en la iglesia de sandalia o el pantalón rojo. ¿Cómo sale mucha gente? Es que mis hermanas se llevan a una iglesia que es americana, pero él es de allá de Israel, es de allá. Entonces me dice mi hermana, oh, es que es bien sencillo, unas como unas camisas así, guayaberas, así, pero la diferencia es que aquí al latino no lo podemos ver con una camisetita, porque luego dice, no, lo tenemos que ver con una corbatita, porque le dicen, no, debe estar ese pastor pobrecito, ¿no? ¿Cómo le está? O sea, nosotros mismos los... Categorizamos. Ajá, y él dice, no, él es bien sencillo, usa nomás camisa, no tiene que usar corbata. Digo, pero ahí no se le ve mal. Pero Claro. entre latinos sí nos... Lo que pasa es que depende de la, digamos, no quiero hablar del tiempo, ¿verdad? Pero de la época. Cuando, o sea, yo por ejemplo uso saco siempre, pero ya ahora me he echado la corbata, me la he hecho un ladito también la corbata. Pero de vez en cuando me pongo mi corbata, ¿verdad? Pero antes sí, iba con corbata y saco todo el tiempo, ¿verdad? No, al contrario, corbata. Y bien hecho, porque aprendí a hacer los nudos de los militares, eso me quedó bueno. Pero hay gente que no. Ahora, yo he mirado antes algunos pastores que anteriormente predicaban bien elegante. Ahora van de jean, de camiseta o sea, más informal. Entonces la gente que llega, mira y dice, oh, pues aquí no hay problema, uno llega como uno quiere. Y hay iglesias donde la gente va de sandalia, todo. Digo, yo creo que vamos a la casa de Dios, por lo menos hay que mostrar un poquito de respeto, ¿verdad? Hay que mostrar un poquito de respeto. Claro, yo soy de criterio que uno debe de andar bien presentable porque el siervo del Señor está representando a Cristo. No estoy representando ninguna ¿cómo se llama? Moda, ni nada por el estilo. Por lo tanto, debe andar siempre lo mejor que uno pueda. Tampoco anda con luz, ¿verdad? Tampoco nos vamos a ir a endeudar para hacer algo así. Pero sí vamos a presentarnos, ¿verdad? Sí,
Señor provee, hermana, pero no hay que dejarle la carga a todos, Dios. Ok, entonces, Pablo era un fariseo de película, que andaba detrás de la iglesia, fue antagonista de los cristianos antes de su conversión, los andaba siguiendo. Los andaba siguiendo ¿para qué? Para acabarlos, porque no estaba de acuerdo con ellos, ¿verdad? Entonces, por tanto, los andaba siguiendo hasta el inicio. Entonces, eso es lo que hacía la diferencia del fariseísmo. Pues que ahora puede que haya personas que son esa misma actitud de farisaicas, que creen que lo que ellos dicen así debe ser, por lo que aprendieron. Por eso hay muchas personas, y por favor no me malinterpreten, que cuando vienen de países de Latinoamérica y, y vienen de allá convertidos ya, allá la iglesia o las doctrinas son más estrictas. Entonces, al venir aquí es un choque. Entonces, ellos quieren poner que una iglesia que sea estricta. No van a luchar contra la corriente, ¿verdad? Pero sí hay que tener que digan, bueno, tampoco nos vamos a ir metiendo a una iglesia donde sea, pero también hay que entender que en el lugar donde nosotros estamos, lo más importante es alcanzar la vida. Y si yo, por ejemplo, un día que me inviten a predicar a mí en una iglesia donde sean de puros jóvenes, imagínense que yo de saco y de corbata y todo, yo voy a decir, ¿de dónde salió? Ya, la juventud es diferente. Y por eso estoy tratando de averiguar yo cómo nosotros podemos hablarle mejor a la generación Z, que es la última, muchachos jóvenes, porque muchos se están perdiendo. Niños así como esta niña, se están perdiendo muchos. ¿Por qué? Porque ya las redes sociales y todo lo están transformando su mente y muchos se están avanzando, se están suicidando, están haciendo muchas cosas y no saben de Dios nada. ¿Por qué? Porque el evangelio que le predicamos es abstracto y no un evangelio que está basado en la realidad que nosotros vivimos. Entonces ese es un problema. ¿Cómo lo voy a predicar yo? De saco para mí. Yo sé que Dios me puede usar a través de mis palabras para hablar, pero también tengo que tratar de acomodar un poquito tal vez a él, aunque tal vez no me corresponde a mí como mayor, ¿ya? ¿Verdad? Poder hablarle, pero sí necesitamos alcanzar esa juventud que se está perdiendo. Y ustedes tienen hijos pequeños que necesitan algo especial. Nosotros ya, bueno, yo me convertí al evangelio aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ya en mi vida eclesiástica evangélica la he vivido aquí. Entonces, he vivido, digamos, como vivía la iglesia americana o la iglesia latina en los Estados Unidos. Sin embargo, la iglesia de allá en Latinoamérica es diferente, completamente diferente. La juventud de allá ya está cambiando. Ya los jóvenes de allá ya no son como hace unos 10 años. Ya está cambiando. Mire, perdonen lo que voy a decir, mire cuánta gente está entrando ahora y mire la actitud de los que vienen por la frontera. Completamente diferente a hace 10, 20 años. Entonces, hay que ver, la iglesia tiene que seguir adelante mientras Cristo no venga. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué? Así que hay que orar, pedirle a Dios que nos ilumine, ¿verdad? Y en cuanto pueda, si encuentro alguna información, yo se la doy. Ok, vamos a seguir para ir terminando. Fue reconocido como, oh, perdón, fue convertido al evangelio por el mismo Cristo. El Señor Jesucristo lo... ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Verdad? Imagínense qué clase de encuentro tan fenomenal ese, ¿verdad? El Espíritu Santo reveló a los profetas de la iglesia de Antioquía que Pablo habría de emprender un ministerio itinerante, o sea, de andar de un lugar para otro. Fue reconocido como el apóstol de los gentiles. Escribió unas 14 cartas a la iglesia y a los hermanos en particular antes de su muerte. Murió por el año 66-68 después de Cristo, aproximadamente siendo Nerón emperador de Roma. Usted regresa un poquito. Si usted regresa un poquito y mire que la carta del libro de los Hechos fue escrita entre los años 60 y 62. Y Pablo, digamos, murió 4 años después o 6 años después. Murió Pablo. Siendo Nerón emperador de Roma. ¿Ah? ¿Cuáles son algunas observaciones? Y ahí las vamos a ir dejando para la próxima semana. Dice, en primer lugar, el libro de los Hechos no da todos los
no da detalles de todos los apóstoles. Es lo que habíamos dicho. No todos se mencionan ahí. Hay otros que fueron a otros lugares y ahí sufrieron martirio, etc. No da detalles exhaustivos del crecimiento de la iglesia en todos los lugares donde ésta existía. ¿Cómo fue creciendo la iglesia? No se sabe. Ahora podemos decir, no, esa iglesia creció, pero tremendamente. Todo el mundo asustado. ¿Pero qué? ¿Creció de gente que va de otra iglesia a otra? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tal vez, a mí me gusta ir porque ahí predica el hermana Luz y ahí me gusta cómo predica el hermana Luz y ahí vamos todos. No es así. ¿Me entiendes? Necesitamos alcanzar la vida. Ese debe ser nuestro clamor, alcanzar las vidas que necesitan de Cristo. Es bonito, todos estamos una sola familia. Yo estoy contento con mis hermanos de la iglesia. ¿Me entiendes? Contento. Pero también estoy hasta cierto punto, no descontento, pero sí inquieto porque necesitamos más gente. Hay más gente que necesita de Cristo. ¿Verdad? Todos necesitamos del Señor. Así que ese es el trabajo de nosotros, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? No, pues no se queden cagados. Dice que es el libro de la historia de la iglesia apostólica, su naturaleza, su crecimiento y vida, y su propósito. Y después dice, proporciona el ambiente para las epístolas. Muestra que el fundamento de la predicación apostólica es Jesús. Y después, 6, enseña sobre la obra del Espíritu Santo. Y cubre un periodo histórico de unos 30 años. Y el último punto muestra que la predicación del Evangelio comienza en Jerusalén y termina en Roma. Hasta ahí lo vamos a dejar. Comienza en Jerusalén y termina en Roma. Amén. Ok. Hermanos, les voy a suplicar, bueno, todavía no tienen todos el libro, ¿verdad? Les voy a suplicar que por favor me estudien, lean el libro los que lo tienen, ¿verdad? Para que podamos avanzar. Pero les voy a dejar una tarea para la próxima semana. ¿Le hace todo el libro de los hechos? Ay, ¿cuántos capítulos tiene? A ver, mírenlo ahí, por favor. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los hechos? Como 20 años. Búsqueme el teléfono. 47 capítulos. 28. Yo estaba leyendo. Divida 28 entre 7. Pensé ¿Cuánto sale? que decía que el libro. 4. 7 por 4, ¿cuánto? 24. 4 capítulos y un poquitillo más. Cada día, imagínense. Y por fuera. Cada día es fácil. ¿Verdad? Todo el libro. Todo el libro es fácil. Pero solo lee y ya tranquilo para la otra semana. Les voy a pedir dos cosas. La primera, por favor, hermano, yo sé que pasamos una situación incómoda por el asunto de la Navidad y todo, pero los que no me han entregado el examen, les voy a dar la última quebrada para que me entreguen el examen. ¿Verdad? No más de esta semana, por favor, no más de esta semana. Y la otra cosa es, porque necesito mandar las notas. Y la otra cosa, hermanos, por favor, si pueden terminar de cancelar la clase anterior, porque necesitamos mandar ese dinero también. Si son tan amables. Si no puede ahorita, porque gastaron mucho en la Navidad, me avisan. El hermano Joaquín no puede prestar el dinero.